Prado. Lo saludamos al tocayo. Doctor, le agradezco mucho por este contacto en medio de todas estas cosas que han venido pasando y que han vuelto a poner en el ojo crítico el caso terrorismo. Para empezar, doctor, ¿cuánto vale el hecho de que la Procuraduría anuncie que se va a heredir, que se va a presentar también junto con las víctimas al proceso que se está llevando allá en la CIDH? Buenos días, muchas gracias por la síntesis que hacen, muy bien ajustada y es realmente lo que decía José Gary, una importante lección que deben conocer las nuevas generaciones respecto a los abusos que se han cometido desde un centralismo autoritario contra Santa Cruz y su liderazgo en aquel tiempo. Ahora bien, lo que ha ocurrido es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo de la OEA, recibió desde el año 2010 13 peticiones, una sola colectiva de 5 y las otras 8 sueltas, en las cuales se denunciaba violación de derechos humanos en el trámite judicial de este caso. Muy bien, esas peticiones, que se pueden considerar denuncias, han sido tratadas con una lentitud asombrosa, pero finalmente las primeras que tiene 5 víctimas, que son la madre del irlandés Dwyer, asesinado en el Hotel Las Américas, los sobrevivientes Tadic Toazo y nuestros connacionales Guedes y Mendoza. Esa primera petición se convirtió en caso, tiene un informe de fondo, estuvo en manos de la Procuraduría General del Estado durante el gobierno de Arce, más o menos unos 4 años, intentando que se llegue a un acuerdo, una solución amistosa, se llama en el lenguaje de la comisión. Y claro, el abogado de Evo Morales era el procurador, Wilfredo Chávez, entonces por supuesto no le interesaba un comino resolver nada, ni reconocer las violaciones. Entonces estuvieron pastoreando a sus víctimas durante todo el gobierno de Arce y finalmente se cerró el ciclo de solución amistosa y ahora Bolivia va a ir a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juicio debió comenzar ahora en septiembre en una sesión que se iba a realizar en Montevideo, Uruguay. O sea, la sesión igual se realizará, pero el juicio ha sido postergado para el siguiente periodo de sesiones en noviembre. El señor Procurador General del Estado, el doctor Lafaye, ha establecido que reconoce que en el Hotel Las Américas hubieron, le llaman ejecuciones extrajudiciales. En realidad esos son asesinatos, ¿no? Entonces la Procuraduría a este juicio se ha presentado sin pruebas de descargo. No ha presentado ninguna prueba para descargar la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos de estas 5 personas, que van desde la violación del derecho humano a la vida, en el caso de Dwyer, a la integridad física y corporal, que es lo que hicieron con Guedes, Mendoza, Tadic y Toazo al someterlos a torturas y vejámenes. El derecho humano al juez natural, vale decir que si había un supuesto crimen que se les alegaba a ellos, debieron ser juzgados en Santa Cruz, que fue donde los aprendieron. Siempre fueron juzgados bajo la jurisdicción de la ciudad de La Paz. Las garantías judiciales mínimas, nunca hubieron garantías judiciales para ellos, siempre los jueces de instrucción cautelar y el tribunal de sentencia siempre dieron a favor del gobierno en todos los incidentes, excepciones, en todos los momentos procesales. La garantía y el derecho humano a la honra y a la dignidad fue violentada para todos los procesados, porque permanentemente el gobierno de Evo Morales publicaba en estas fechas, en abril, unas separatas en los diarios de circulación nacional, distribuía libros en ferias internacionales, hacía documentales de televisión, en los cuales se indicaba a todos los acusados como terroristas, separatistas, magnicidas, sin importar que ellos tenían derecho a la presunción de inocencia, porque ninguno había sido condenado judicialmente. Y así otros derechos más, derechos económicos, derechos a la familia, etc. Bueno, entonces el Estado, aparentemente, digamos, con la postura del procurador Lafaye, está reconociendo que hubieron estas violaciones. Y lo que va a hacer es pasivamente recibir la condena. La Corte va a emitir una sentencia condenatoria al Estado y le va a obligar, ya no le va a recomendar, le va a obligar a repararle a las víctimas el daño que se les ha cometido y a perseguir penalmente a los responsables de estas violaciones. Aquí está el tema. Como bien decían ustedes la semana pasada, Juan Carlos Guedes, que estuvo preso durante casi 11 años,
David Cejas, que estuvo en el exilio en Brasil como 10 años, 11 años, y Alfredo Saucedo, que estuvo clandestino unos 8 o 9 años y finalmente fue igual sometido a juicio en Santa Cruz, se apersonaron al Ministerio Público a formular una denuncia desmedida y carente de las formalidades que requiere una denuncia escrita. Entonces la Fiscalía observó la misma, les dio 24 horas para subsanar, no lo hicieron, entonces se ha procedido a archivar la denuncia como no presentada. Y no es mala fe de la Fiscalía, pero es que la denuncia estaba con serios defectos. Para empezar, denunciar a 153 personas es un acto poco serio, poco responsable, porque ahí hay gente que no tiene responsabilidad penal y se le está atribuyendo, digamos, pero además de una manera poco seria porque no se está fundamentando en qué momento y en qué circunstancias dicha persona habría cometido alguno de los 20 delitos que se denunciaron. Entonces, se ha cometido un error que no cierra el capítulo, simplemente es un traspié. Pero el Estado está en la obligación de llevar adelante este proceso y probablemente después de la condena que saldrá en febrero, máximo marzo del próximo año, después de 2 sesiones de la Corte, ya toque condenar a los responsables. Y aquí surge otra dificultad. Bolivia es signataria del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos. En base a estos derechos humanos es que se está haciendo la denuncia porque han sido violentados. Muy bien. Hay un derecho humano establecido ahí dentro de las garantías jurisdiccionales que es la doble instancia. Se le debe garantizar a toda persona procesada el derecho a que la sentencia que lo condena pueda ser revisada por un tribunal superior. Eso se llama doble instancia. Resulta que en Bolivia las autoridades como el presidente, el vicepresidente, el fiscal general, los magistrados que son juzgados en caso de corte, vale decir con juicio de privilegio, según nuestra constitución y nuestra ley del juicio de responsabilidades, son juzgadas en una sola instancia. Entonces, a estas personas, al momento de someterlas a un proceso, se les está violando un derecho humano a tener un tribunal que revise lo que el tribunal de primera instancia ha resuelto. Vengo desde que se instaló este gobierno nacional y este nuevo periodo constitucional pidiendo a nuestros parlamentarios que encaren con seriedad y responsabilidad la reforma constitucional en relación a este derecho convencional humano que está en la convención y que nos obliga a la convención a ponerlo en nuestra legislación para que la ley, la constitución primero y la ley del juicio de responsabilidades después sean reformadas de manera que se pueda llevar adelante un proceso contra Evo Morales y Álvaro García Linera, porque ellos son los autores intelectuales de todo lo que ocurrió en el caso de supuesto terrorismo. Evo Morales reconoció en Cumaná, Venezuela, haber dado la orden del operativo ilegal en el Hotel Las Américas. Entonces él es autor intelectual y lo hizo a través de su vicepresidente, Álvaro García Linera. Entonces no pueden eximirse de la responsabilidad del operativo y de la manipulación judicial del hecho durante los 12 años o 11 años que duró el proceso. Pero en este momento someterlos a juicio puede dar lugar a un juicio nulo y a que queden en la total impunidad. ¿Y cuál sería el camino? ¿Solamente es la reforma constitucional para que puedan responder sobre estos casos? Así es. La única forma es reformar la Constitución. Ahí el mecanismo que se puede utilizar es que la sala penal del Tribunal Supremo sea la que juzgue en primera instancia y la sala plena menos la penal en segunda instancia pueda revisar el fallo y confirmarlo o revocarlo, que eso son las dos alternativas que pueden ocurrir. Pero es que hay que garantizar, no podemos ser igual que ellos para pretender que ellos respondan ante la justicia. Tenemos que ser distintos, tenemos que respetar los derechos humanos de las personas. La presunción de inocencia, el debido proceso, todos ellos son elementos que los gobiernos del MAS, Evo Morales y Luis Arce, nunca respetaron, siempre los violentaron. Entonces no podemos ser iguales a ellos si queremos que haya justicia. Ahora, doctor, en relación a este pedido de la Procuraduría, usted me dice que, bueno, básicamente van a aceptar la responsabilidad, el juicio en la CIDH, en ese sentido, va a seguir su curso, van a salir las sanciones contra el Estado y contra los responsables. ¿Quién debe llevar adelante el juicio? Porque la CIDH, entiendo, no los enjuicia a quienes han planificado esto, sino que tienen que ser enjuiciados aquí en Bolivia. Exactamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a los estados latinoamericanos o americanos por violaciones que ocurren en el ámbito de su jurisdicción.
Entonces, a Bolivia a quien va a juzgar la Corte y a quien va a condenar con absoluta probabilidad. Entonces, Bolivia, dentro de su sentencia, va a recibir un mandato de la Corte de juzgar a los responsables. Cuando la comisión tomó convicción de que efectivamente habían existido estas violaciones que se denunciaron y le dio caso de fondo y un informe de fondo al caso de los 5 primeros que acudieron a ella, ya le recomendó al Estado boliviano, entre otras cosas, le recomendó reparar a las víctimas y le recomendó seguir procesos penales y educar a los funcionarios judiciales, de la policía, del Ministerio Público, para que no se repitan estas violaciones. Obviamente que se ensuciaron en la noticia, en la Procuraduría y en la Fiscalía durante el gobierno de Luis Arce, pero esa responsabilidad ya debían asumirla de oficio ahora, no debían esperar a que haya una condena, pero creo que van a tener que esperar nomás porque no les nace. Y cuando haya esa condena, ya nosotros como víctimas, mi padre fue injustamente procesado en este caso y como familiares estamos, digamos, legitimados para acudir a la justicia, vamos a hacerlo, pero ya cuando sea obligación del Estado llevarlo adelante. En este momento, sin duda, se ha cometido delitos, varios delitos en este proceso, pero el Estado está como que desoye su responsabilidad. Pero cuando ya sea una sentencia condenatoria del Estado, de la Convención Americana, vamos a ir y nos vamos a personar y vamos a aportar muchos elementos que los fiscales de hoy y algunos policías ya no conocen porque los han hecho desaparecer, porque no están ya presentes, etcétera. Nosotros tenemos suficiente información para lograr la condena, así como logramos que se lo condene al fiscal corrupto que investigó este caso, Marcelo Sosa, quien tiene una condena de 12 años en Palmasola, pero vive refugiado en Brasil. Así como logramos esa condena, vamos a lograr una condena contra Evo Morales, García Linera y todos los que fueron sus ministros de gobierno, entre otros personajes. Una consulta más, doctor. La Dígame. sentencia de la CIDH habla de resarcimiento de daños a las víctimas. ¿Esto a qué se refiere? Entiendo que es un resarcimiento económico y este resarcimiento económico lo debe pagar el Estado boliviano. Sí, el resarcimiento tiene dos dimensiones, el moral y el material. El resarcimiento moral obliga al Estado a publicar en las mismas formas en las que publicó los daños a la dignidad personal, publicar una disculpa y una petición una petición de disculpa a las personas a las que se les han violado sus derechos humanos. Pero además viene la parte material, y en la parte material hay gente que ha perdido industria, trabajo, ahorros, todo durante todos esos años del proceso. Entonces, se hace una dimensión de cuánto tendría que ser. Lamentablemente, hay quienes creen que la Corte Interamericana dicta esas sentencias fabulosas, como vemos en las películas de Hollywood, ¿no? De 200, 350 millones de dólares. Eso no existe. Las sentencias de la Corte no sobrepasan más los 6 dígitos. Entonces, entonces no hay que hacerse ilusión de reparaciones millonarias. Sí, el Estado va a tener que pagar esto, pero además, cuando el Estado paga, el mandato de la Constitución boliviana dice que cuando el Estado es condenado a pagar reparaciones, tiene la obligación de repetir estas reparaciones contra los responsables de esas violaciones. Entonces aquí se abre una cadena. Al Estado lo condena la Corte. El Estado le recomienda juzgar a los procesados. El Estado paga a las víctimas el daño que se les ha causado. Cuando esos procesados son condenados por haber cometido los delitos que se denunciaron, de su patrimonio tiene que salir la recuperación para el Estado del dinero que se pagó. Entonces, el patrimonio de Evo Morales, de García Linera, de los que fueron ministros de gobierno, va a ser afectado para recuperar el Estado todo lo que haya pagado a las víctimas de estas violaciones. ¿Hasta cuándo se ha postergado la sesión? En noviembre hay otro periodo de sesiones, no sé en qué ciudad del continente se va a realizar la misma. Yo estoy citado como testigo a esa audiencia de juicio. Bueno, ya nos dirán dónde y cuándo. Y normalmente cada 2 meses hay un periodo de sesión. Entonces, en el primer periodo se escucharán los alegatos de las partes. Seguramente en el segundo periodo se producirá la prueba que se tiene acumulada. Y en el tercer periodo, que corresponda a este juicio, se leerá la sentencia contra el Estado. Doctor, le agradezco muchísimo por este contacto. Gracias a ustedes. Buenos días.